Actualmente en la Asamblea Legislativa se tramitan 43 proyectos que buscan exonerar o reducir la recaudación de impuestos. Eso la convierte en el principal riesgo fiscal que tiene hoy el gobierno, afirmó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta. Ello durante su participación en la conferencia de prensa semanal que se realiza en Casa Presidencial, ignorando de nuevo la responsabilidad que el constituyente le asignó al primer poder de la República para definir sobre los temas tributarios y presupuestarios. Según detalló Acosta, solo 14 de esos proyectos provocarían una disminución de 2,7 billones de colones en la recaudación del Estado, en caso de que terminen por ser aprobados por los diputados. Eso es más de lo que recaudamos hoy en impuestos sobre la renta. Es más de lo que recaudamos hoy en el impuesto al valor agregado, afirmó el ministro. En esa misma línea recordó que ya se han aprobado dos proyectos que erosionaron la recaudación. Acotó que han evitado al menos un par más. Uno de esos fue la aprobación de la Ley 10.390, modificación al impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves, la cual generó una reducción de 68.000 millones de colones para el Ministerio de Hacienda, aseguró Acosta. Asimismo, apuntó que la Ley 10.381, modificación a la Ley número 7.092, Ley del Impuesto sobre la Renta, le restó 9.000 millones de colones. Plata que podríamos haber invertido en seguridad, en educación, etcétera. A pesar de eso, el presupuesto de seguridad aumenta, el presupuesto de educación aumenta. Estamos haciendo obra pública, estamos tratando de hacer un uso más eficiente de los recursos, expresó el jerarca de Hacienda. La crisis educativa de nuestro país se está acrecentando no solo por la falta de la inversión de gobierno, sino también por las secuelas dejadas por la pandemia del COVID-19. Así lo planteó la investigadora del programa Estado de la Nación, Isabel Román, durante un foro organizado por la Fundación Desarrollo y Ambiente Verde, Fundaverde, como parte de un programa de análisis de la realidad nacional. Aparte de la falta de inversión, Román señaló que la pandemia cambió la forma de la educación, ya que los educadores se tuvieron que reinventar a la hora de enviar el mensaje a los escolares. Así terminaron por iniciar una nueva conversación pedagógica sobre cómo enseñar y evaluar, además de para qué enseñar y con quiénes. De acuerdo con la investigadora, esta crisis educativa se acentuó por los niveles socioeconómicos cada vez más diferenciados en el país, porque un gran sector que asiste al sistema de educación pública no poseía las herramientas tan necesarias en este siglo XXI como una computadora o una conexión estable y veloz a Internet. En el último trimestre del presente año, un 49% de los empleadores a nivel nacional pretende aumentar la planilla de sus empresas, detalló la reciente encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group Costa Rica. Para ello se entrevistó a 400 empleadores. Un 13% manifestó que espera reducir su plantilla, otro 33% no planea hacer cambios y el restante 5% no está seguro de lo que hará. En lo que corresponde a los sectores en los cuales se contratará, los que presentaron las mejores expectativas fueron tecnologías de la información, con un 53%, bienes y servicios de consumo, un 48%, y manufactura, un 48%. A nivel de provincias, la intención más fuerte de contratación se registró en Cartago, con un 49%, le siguieron Alajuela con 42% y Guanacaste con 38%. En el resto de las provincias se registraron los siguientes porcentajes: 37% en el caso de San José, 26% en Heredia, 25% tanto en Punta Arenas como en Limón. El Ministerio de Educación Pública disfrazó el aumento que ofreció para el Fondo Especial de la Educación Superior en una partida genérica en el proyecto del Presupuesto Nacional del 2025. El detalle saltó a raíz de la suspicacia del diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Alejandro Pacheco, quien detectó que la partida 555 simplemente está destinada para la definición de las políticas educativas, es decir, sin un giro específico. Para más, dentro de esa partida hay una subpartida que señala sumas libres sin asignación precisamente por 5.789 millones, cifra muy cercana a los 5.761 millones de colones, que supone el 1% de incremento que el Poder Ejecutivo ofreció al Consejo Nacional de Rectores durante las 5 sesiones de negociación que sostuvieron ambas partes. De hecho, el monto está acompañado de una coletilla que señala que es para fortalecer y dar continuidad y mejorar los programas educativos de los estudiantes de la enseñanza superior.
Una vez en la sesión de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa el martes por la noche, cuando comparecieron los jerarcas del MEP, Pacheco soltó el tema al preguntarles qué pensaban hacer con esos recursos. Ahí fue cuando el viceministro de Planificación del MEP, Leonardo Sánchez, afirmó que cuando se trasladó el anteproyecto del presupuesto al Ministerio de Hacienda estaban en pleno proceso de negociación del FES. El MEP hace una propuesta a las universidades públicas del 1% y básicamente, como no había finalizado la negociación y debíamos remitir el anteproyecto ante el Ministerio de Hacienda, esos recursos hacen referencia a ese 1% que inicialmente había presupuestado el gobierno, afirmó Sánchez. La pregunta que se cae aquí de golpe y porrazo es ¿y por qué no le pusieron para el aumento del FES en lugar de ponerle toda esa peroraca que le pusieron ahí a la subpartida contenida en el presupuesto? Sería más claro, sería más directo, como dicen las autoridades del gobierno, que ellos hablan y manejan las cosas. La gerencia financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social trabaja en una propuesta dirigida a que el Ministerio de Hacienda pague la deuda del Estado con el seguro de salud. Así lo afirmó el gerente financiero de la entidad, Gustavo Picado, en entrevista con Despertar.cr. El planteamiento será elevado a la Junta Directiva en las próximas semanas, pero por ahora el funcionario se guardó los detalles. Picado enfatizó que la deuda del Estado con la Caja es histórica y que en el caso del seguro de salud asciende a 3,3 billones de colones. Pese a que a lo largo de los años se han realizado diferentes negociaciones de pago, no se ha logrado un acuerdo definitivo. Hemos reconocido que la forma tradicional, que es a través de comisiones técnicas, conciliar saldos y definir convenios, no es una forma que sea la solución para un problema que crece a la velocidad que crece, afirmó Picado. En ese sentido, puntualizó que la propuesta procura que las obligaciones que tenga el Estado con el seguro de salud estén estructuradas de manera más simple, es decir, que no haya tantas fuentes que las generen, sino tratar de unificar en todo lo que se pueda. Reseñó que la Caja Costarricense de Seguro Social ha tenido discrepancias con Hacienda respecto a datos de una base de 20 millones de registros en los cuales se detectaron 40 casos que no deberían incluirse porque eran personas fallecidas. En ese sentido, adelantó que esos se pueden eliminar y pagar lo demás, pero curiosamente no se ha logrado un acuerdo con Hacienda sobre esa base. Veremos en qué para todo este asunto. El presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior en 2025 será de 12.473 millones de colones, un incremento de 2,7% respecto al 2024. Esos recursos permitirán continuar con los esfuerzos para ampliar la plataforma comercial del país, así como administrar acuerdos vigentes. Así lo afirmó el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, ante los diputados de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Al mismo tiempo, indicó que el presupuesto permitirá continuar con el fortalecimiento de acciones de facilitación del comercio, como el desarrollo en el marco del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio. Por otro lado, el ministro apuntó que también se podrá asegurar la administración, gestión coordinada de fronteras y sostenibilidad de los puestos fronterizos y asegurar los recursos necesarios para concluir la construcción del puesto de Peñas Blancas. En el plano internacional, desde Naciones Unidas, Estados Unidos, la Asamblea General de la ONU pidió el miércoles el fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos en 12 meses en una resolución no vinculante muy criticada por Israel. La resolución, que desde el martes debatían los 193 Estados miembros de la ONU, sigue el dictamen de la Corte Internacional de Justicia, que en julio, al examinar la ocupación israelí desde 1967, a petición de la Asamblea General, determinó que la presencia continuada de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal y que Israel tiene la obligación de ponerle fin lo antes posible. El texto, aprobado por 124 votos a favor, 14 en contra, entre esos Israel, Estados Unidos, Hungría, República Checa y Argentina, y 43 abstenciones, exige que Israel ponga fin sin demora a su presencia ilegal en los territorios palestinos y que lo haga a más tardar 12 meses después de la aprobación de la presente resolución. Un primer proyecto de texto daba solo 6 meses. La misión palestina ante la ONU calificó la votación de decisión histórica en un mensaje en la red social X. Sin embargo, aunque las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, Israel arremetió contra lo que llamó una decisión vergonzosa. Y desde Washington,
Los candidatos a la Casa Blanca intentan ganarse cada uno a su manera el voto de los latinos. Donald Trump a ritmo de salsa y Kamala Harris insistiendo en que los entiende mejor que nadie por ser hija de inmigrantes. Tanto el expresidente republicano como la vicepresidenta demócrata saben que un puñado de votos en 7 estados podría hacerles perder las elecciones del 5 de noviembre próximo. Pensilvania, Arizona, Nevada, Wisconsin, Carolina del Norte, Michigan y Georgia son estados bisagra o pendulares, llamados así porque suelen decantar la balanza por uno u otro partido en función de los candidatos. Más de 36 millones de latinos podrán votar en noviembre, es decir, casi el 15% del electorado, afirma un estudio de Pew Research Center. Y aunque tradicionalmente poco más de la mitad acude a las urnas, según el Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, cada voto cuenta, especialmente en los 7 estados que tienen las llaves de la Casa Blanca. La influencia de los latinos se dispara en 2 de ellos, Arizona, donde constituyen el 25% del padrón electoral, y Nevada, donde son el 22%, pero su número también ha crecido mucho en Pensilvania y en partes de Wisconsin como Milwaukee, donde se celebró la convención republicana. Estos han sido los principales hechos noticiosos de las últimas horas. Los invitamos para que amplíen en despertar.cr, para que nos sigan en nuestras redes sociales, para que estén atentos a las plataformas de podcast en las que les ofrecemos contenido. Y ojo, también ya está disponible en las tiendas correspondientes la app de despertar.cr para que la puedan bajar y para que sigan desde ahí las informaciones que les ofrecemos. Gracias.